¿Alguna vez has visto un camión con un eje que literalmente vuela sobre el asfalto? ¿O te has preguntado por qué estas bestias del transporte no usan gasolina, como tu auto? La carretera está llena de estos gigantes y detrás de su imponente presencia hay secretos de ingeniería que son pura magia práctica. Hoy no solo vamos a responder esas preguntas, vamos a destripar, desde los cimientos hasta el corazón, todo lo que convierte a un camión en la máquina más fascinante y poderosa que domina el comercio mundial. Si creías que solo eran grandes y ruidosos, prepárate, porque lo que viene cambiará por completo cómo los ves pasar. Los pilares invisibles de un gigante. Para entender la grandeza de un camión, primero debemos mirar hacia abajo. Allí, en la oscuridad bajo el bastidor, se encuentran sus cimientos dinámicos. Un eje, en su esencia más pura, es mucho más que una simple barra de metal. Es el puente definitivo, el nexo que conecta el poder bruto del motor con el frío contacto del asfalto, y al mismo tiempo, es el andamio que distribuye el inmenso peso de la carga para que no se hunda bajo su propia fuerza. Podríamos decir que un camión es, ante todo, un sistema inteligente de ejes en movimiento. Y dentro de este sistema, cada uno tiene un rol especializado, una función crítica que lo convierte en un miembro único de un equipo perfectamente coordinado. En la parte delantera siempre encontramos a los maestros de la dirección. Los ejes directrices son los que reciben las órdenes del volante, los que giran con una precisión milimétrica para guiar decenas de toneladas por curvas y cruces. Son la conexión entre la intención del conductor y el rumbo del coloso. Luego, en la retaguardia, entran en acción los ejes motrices. Estos son los músculos de la operación, los encargados de recibir la furia rotatoria del motor a través de la transmisión y transformarla en un empuje imparable hacia adelante. Sobre sus hombros, o más bien sobre sus diferenciales, recae la titánica tarea de vencer la inercia y poner en marcha toda esa masa. Pero la historia no termina ahí. Cuando la carga supera lo que los ejes motrices pueden soportar por sí solos, aparecen los ejes portadores. Estos son los compañeros leales, los refuerzos silenciosos. No dirigen, ni impulsan. Su única y vital misión es soportar. Se colocan estratégicamente, ya sea delante o detrás de los ejes motrices, para actuar como columnas de apoyo adicionales, evitando que el chasis se arquee como un puente bajo un peso excesivo. Sin embargo, existe un cuarto tipo de eje, un actor que ha revolucionado la eficiencia y la versatilidad del transporte moderno. Un eje que puede elegir no trabajar. Y es precisamente en este ingenio donde comienza la verdadera magia de la ingeniería pesada. El as secreto bajo la carrocería. Los ejes elevables. Ahora fija tu atención en ese camión que ves circulando semivacío por la autopista. Observa con detenimiento su parte trasera o, a veces, un tramo intermedio entre ejes. ¿Ves un par de ruedas que parecen estar suspendidas en el aire, girando lentamente sin tocar el suelo, como si flotaran? No es una ilusión óptica, ni un fallo mecánico. Es la firma de una de las innovaciones más inteligentes de la industria, el eje elevable. Este dispositivo es el as secreto que todo camionero guarda bajo la manga, o mejor dicho, bajo el chasis. Físicamente, parece un eje portador convencional, con sus ruedas, su suspensión y sus frenos. La diferencia radical está en su conexión. No está fijado rígidamente. En su lugar, está unido a un sistema de brazos y, lo más crucial, a un mecanismo que puede levantarlo o bajarlo a voluntad. Su ubicación no es aleatoria. Se sitúa en puntos estratégicos donde el peso adicional puede marcar la diferencia, usualmente justo detrás de los ejes motrices o en tándems auxiliares. La analogía perfecta es la de un brazo extra. Piensa en un levantador de pesas que, para cargas ligeras, usa solo sus brazos principales. Pero cuando se enfrenta a una barra cargada hasta los topes, despliega un par de brazos adicionales desde su espalda para repartir el esfuerzo. El eje elevable es ese brazo extra del camión. Cuando la situación lo demanda, puede desplegarse, bajando sus ruedas para tocar tierra firme y unirse al equipo de soporte. Cuando su fuerza no es necesaria, se retrae, levantándose para reducir la fricción y ahorrar energía. Esta simple capacidad de elegir su estado convierte a un componente pasivo en una herramienta de gestión activa,
y abre la puerta a un universo de ventajas que trascienden lo mecánico para entrar en el terreno de la economía, la legalidad y la seguridad. La batalla contra la gravedad y la ley, distribución de peso y normativas. El enemigo número uno de un camión cargado no es la distancia, ni siquiera una pendiente pronunciada. Es un principio físico tan básico como implacable: la presión. Cuando decenas de toneladas se concentran en las pequeñas áreas de contacto de unos pocos neumáticos, la fuerza ejercida sobre el asfalto es monumental. Es el equivalente a colocar una tonelada de ladrillos sobre la punta de un lápiz. El daño al pavimento sería instantáneo y severo. Aquí es donde el eje elevable, al bajarse, realiza su primer acto de heroísmo silencioso: la distribución de peso. Al añadir más puntos de contacto con la carretera, el peso total deja de estar concentrado en unos pocos neumáticos y se reparte de manera uniforme entre todos ellos. Transforma ese martillazo concentrado y destructivo en una palmada amplia y manejable. Este reparto no solo es una cuestión de física elegante, es una obligación legal. Cada país, cada estado, incluso cada municipio, tiene sus propias normativas de peso máximo por eje y por conjunto vehicular. Estas leyes no son caprichosas. Están diseñadas para proteger la infraestructura vial, los puentes y, en última instancia, la seguridad de todos los usuarios. Un camión sobrecargado es una amenaza rodante. Los ejes elevables se convierten, entonces, en la herramienta de precisión para navegar este laberinto legal. Un conductor que se acerca a una báscula de control de peso o que planea una ruta a través de diferentes jurisdicciones tiene en ese interruptor de la cabina su llave maestra. Si el peso está al límite en algunos ejes, bajar el elevable redistribuye los kilogramos automáticamente, llevando el vehículo de vuelta a la legalidad con solo un clic. Evita multas costosas, demoras por inmovilización y el desgaste prematuro de las carreteras que todos pagamos. Es el arte de esquivar la gravedad y la ley, usando inteligencia en lugar de fuerza bruta. El arte del equilibrio. Eficiencia, desgaste y el bolsillo del camionero. Pero la vida de un camión no es solo de carga máxima y autopistas. Hay viajes de regreso vacíos, traslados con cargas ligeras y largos tramos donde cada gota de combustible cuenta. Aquí es donde la dualidad del eje elevable brilla con luz propia. Piensa en la resistencia a la rodadura. Cada neumático que gira en contacto con el asfalto genera fricción, y el motor debe gastar energía preciosa, es decir, combustible, para vencerla. Más ejes bajados significan más neumáticos arrastrándose, y por lo tanto, más resistencia. Cuando el camión está ligero, mantener un eje extra tocando el suelo es como correr una maratón con unas botas de trabajo. Es un gasto de energía innecesario e ineficiente. Levantarlo es quitarse esas botas y ponerse unas zapatillas de correr. La resistencia se reduce drásticamente. Los números son elocuentes. Levantar un eje no utilizado puede mejorar la eficiencia de combustible en un porcentaje significativo que a lo largo de cientos de miles de kilómetros al año se traduce en miles de dólares ahorrados en la bomba de diésel. Este ahorro tiene un gemelo llamado reducción del desgaste. Un eje elevado es un eje que no gira bajo carga, cuyos neumáticos no se rozan contra el pavimento, cuyos cojinetes y componentes de suspensión disfrutan de un merecido descanso. La vida útil de estos elementos se prolonga de forma extraordinaria. Los cambios de neumáticos, una de las partidas de mantenimiento más costosas, se espacian en el tiempo. Las visitas al taller por reparaciones en la suspensión se hacen menos frecuentes. En el despiadado mundo del transporte, donde los márgenes de ganancia se miden en centavos por kilómetro, esta capacidad de reducir tanto el consumo de combustible como el desgaste de componentes no es solo una ventaja técnica, es una estrategia de supervivencia económica. Es el arte del equilibrio perfecto entre la capacidad máxima y la eficiencia mínima, todo controlado desde la comodidad de la cabina. Más allá de la fuerza, seguridad y control en cada curva. Hasta ahora, hemos hablado de peso, dinero y leyes, pero hay un aspecto que vale más que todo eso junto: la seguridad. Un camión es, por definición, un objeto con un centro de gravedad alto y una masa enorme, dos características que lo hacen potencialmente inestable. Aquí, los ejes elevables dejan de ser una herramienta económica o legal
para convertirse en un sistema de defensa activo. Cuando están bajados y en contacto con el suelo, su contribución a la seguridad es doble y poderosa. Primero, aportan potencia de frenado. Los frenos de un camión no están solo en las ruedas delanteras y traseras motrices. Cada eje, incluidos los elevables cuando se bajan, tiene su propio conjunto de pastillas y tambores o discos. Al añadir más ruedas con capacidad de frenar, la distancia necesaria para detener el vehículo cargado se reduce de manera crítica. En una emergencia, esos frenos extra pueden ser la diferencia entre un susto y una tragedia. En segundo lugar, y quizás más importante, aportan estabilidad. En una curva pronunciada, la fuerza centrífuga intenta volcar al camión hacia el exterior. Con más ejes en el suelo, la base de apoyo se ensancha. Los neumáticos adicionales actúan como puntos de anclaje extra, distribuyendo las fuerzas laterales y manteniendo el vehículo plantado con firmeza. Esta misma distribución de peso y ancho de vía es vital en maniobras evasivas repentinas o al circular sobre superficies traicioneras como lluvia intensa, nieve o hielo. El riesgo de un deslizamiento incontrolado o, lo peor, de un vuelco, disminuye exponencialmente. En este contexto, bajar los ejes no es una opción logística, es una decisión de seguridad. Es el conductor activando su escudo de estabilidad, sabiendo que esos neumáticos extra son sus guardianes invisibles en cada giro, en cada frenada, en cada kilómetro de un viaje que debe terminar bien. Magia neumática. ¿Cómo funciona este sistema ingenioso? Tras tanta charla sobre sus beneficios, es momento de preguntarnos, ¿cómo diablos funciona esta maravilla? La mecánica detrás de un eje elevable es un ejemplo de simplicidad elegante, una magia neumática que convierte aire comprimido en control total. El corazón del sistema no es un complejo engranaje hidráulico, sino el mismo sistema de suspensión neumática que ya lleva el camión para suavizar la marcha. Los ejes elevables están conectados a este circuito de aire a través de unos elementos clave, las bolsas de aire o fuelles. Estos fuelles son cámaras flexibles y resistentes, similares a globos reforzados, colocadas entre el chasis del camión y el brazo de soporte del eje. La magia ocurre cuando el conductor, desde su trono en la cabina, pulsa un interruptor. Al activar el comando de elevar, una válvula electrónica se abre y permite que el aire comprimido de los depósitos del camión fluya hacia las bolsas. Estas se inflan, expandiéndose con fuerza. Al inflarse, empujan el brazo del eje hacia arriba, levantando literalmente las ruedas del suelo y fijándolas en una posición de reposo, a salvo del desgaste. El eje queda suspendido, inactivo. Cuando llega el momento de necesitarlo, el conductor pulsa de nuevo el interruptor, ahora en la posición de bajar. La válvula cambia, el aire escapa de las bolsas de manera controlada y se libera a la atmósfera. Los fuelles se desinflan, perdiendo volumen y presión. La gravedad, ayudada a veces por un ligero resorte o el propio peso del mecanismo, hace el resto. El eje desciende con suavidad hasta que sus neumáticos hacen contacto firme con la carretera, listos para asumir su parte de la carga. Toda la complejidad de la física y la ingeniería se reduce a la acción de un dedo sobre un botón. Es la belleza de la tecnología aplicada. Ocultar una red de cálculos y fuerza detrás de una interfaz tan intuitiva que cualquiera puede dominarla. Este sistema no solo es inteligente, es robusto y confiable, diseñado para funcionar miles de veces bajo las condiciones más duras, asegurando que ese brazo extra esté siempre listo para actuar cuando la carretera lo exija. Pero dominar el peso es solo la mitad de la historia. La verdadera alma de este coloso, la razón por la que puede arrastrar semejante masa, late en un corazón de tecnología brutal y eficiencia calculada al milímetro. Un corazón que, contra lo que muchos piensan, no funciona con gasolina, motores, fuerza y la guerra. Por la eficiencia, hemos visto cómo el esqueleto de acero del camión domina el arte de distribuir el peso. Pero un esqueleto, por robusto que sea, es inútil sin músculos que lo muevan. Ahora, descendemos a las entrañas mismas de la bestia, al núcleo donde se forja la fuerza que desafía a la física. Este no es un motor cualquiera. No es el refinado y revolucionado corazón de un automóvil deportivo. Este es un bloque de poder crudo,
una forja de torque diseñada bajo una premisa única: mover lo inmóvil. Es una máquina donde los conceptos de caballos de fuerza y revoluciones por minuto toman un segundo plano frente a una sola palabra sagrada: torque. Y para entender por qué este gigante late con diésel y no con gasolina, debemos viajar atrás en el tiempo y desentrañar una batalla química y física que se decidió hace casi un siglo, no en las pistas, sino en las minas y los puertos de carga del mundo. ¿Por qué la gasolina nunca pudo con el peso del mundo? En los albores del siglo XX, el panorama del transporte pesado era un caos de vapor, tracción animal y los primeros y toscos motores de combustión interna. Entre ellos, la gasolina era la reina incuestionable. Era el combustible disponible, el que alimentaba a los automóviles que empezaban a poblar las calles. Parecía lógico que los primeros camiones de trabajo también bebieran de ese mismo surtidor. Sin embargo, si hoy miras cualquier autopista, ese reinado ha desaparecido sin dejar rastro. No fue un golpe de estado tecnológico repentino, sino una derrota lenta e inevitable ante una verdad fundamental. La gasolina, con su naturaleza volátil y explosiva, es excelente para lograr altas revoluciones y una potencia veloz, perfecta para acelerar un vehículo ligero. Pero el transporte de carga no se trata de velocidad, se trata de fuerza cruda aplicada desde el mismo instante en que el conductor suelta el freno. Se trata de torque. Y aquí entra un concepto químico crucial: la densidad energética. El diésel, en su composición molecular, es un combustible más pesado, con cadenas de hidrocarburos más largas que la gasolina. Esto significa que en cada litro de diésel hay empaquetada más energía potencial, más potencia latente esperando ser liberada. La gasolina, más ligera y refinada, simplemente no puede competir en este aspecto. Su energía es más accesible, sí, pero también menos concentrada. Para mover 30, 40 o 60 toneladas, necesitas la mayor cantidad de energía posible por cada gota de combustible, y necesitas extraer esa energía no con explosiones rápidas, sino con un empuje constante y demoledor. La gasolina nunca pudo ofrecer ese empuje desde las bajas revoluciones. Su naturaleza era correr, no empujar. Y en el mundo del transporte pesado, empujar es lo único que importa. El secreto en la compresión. El origen del torque brutal. Entonces, ¿cómo se extrae esa fuerza descomunal del diésel? La respuesta está en el violento y controlado santuario del cilindro. Para generar torque masivo, los ingenieros necesitan que el pistón ejerza la mayor presión posible sobre el cigüeñal durante su carrera descendente. La forma más directa de lograrlo es alargar ese recorrido, darle más tiempo y palanca al pistón para empujar. Pero la física es una maestra exigente. Al alargar la carrera del pistón, reduces el volumen de la cámara de combustión cuando éste llega al punto más alto. Esto aumenta drásticamente la compresión de la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro. Y aquí llegamos al punto de ruptura. La gasolina, con su baja resistencia a la autoinflamación, no tolera bien las compresiones extremas. Si la comprimimos demasiado, se enciende de manera descontrolada y prematura, en un fenómeno llamado cascabeleo o detonación, que destruye el motor. Es como intentar empujar una roca gigante con una explosión de pólvora. El golpe es violento pero descoordinado y dañino. El diésel, en cambio, posee una cualidad química distinta. Es más difícil de encender por chispa, pero cuando se lo somete a una compresión extrema, el aire dentro del cilindro se calienta tanto que, al inyectar el combustible finamente pulverizado, este se inflama de manera uniforme y controlada por la presión y el calor, no por una chispa. Es el principio de la ignición por compresión. Esto permite que los motores diésel operen con relaciones de compresión astronómicas, a menudo del doble o triple que las de un motor a gasolina. Esa compresión monstruosa es la que genera la presión titánica sobre la cabeza del pistón, que se traduce en un torque apabullante desde las revoluciones más bajas. No es una explosión, es una combustión por expansión controlada, un empuje constante como el de un levantador de pesas olímpico. Este es el secreto alquímico. El diésel no es más fuerte por arte de magia.
Es el único combustible lo suficientemente robusto para soportar las torturas de compresión necesarias para generar la fuerza que mueve montañas de mercancía. Más allá de la fuerza bruta. La invencible eficiencia del diésel. La generación de torque brutal sería un logro inútil si su costo fuera insostenible. Pero el motor diésel logra algo que parece una contradicción. Es a la vez el más fuerte y el más frugal. Esta es la verdadera razón de su dominio absoluto. Su eficiencia es una consecuencia directa de su forma de trabajo. Primero, la alta densidad energética de la que hablamos. Con más energía por litro, necesita menos volumen de combustible para producir la misma potencia que un motor a gasolina. Segundo, y más importante, su altísima relación de compresión. En un motor, la eficiencia térmica, cuánta energía del combustible se convierte en trabajo real y no se pierde en calor, aumenta con la compresión. Al poder comprimir la mezcla mucho más, el diésel extrae una porción mayor de energía de cada molécula de combustible. El resultado se mide en kilómetros por litro. Mientras un hipotético camión a gasolina podría recorrer quizás 2 kilómetros con 1 litro, un diésel moderno puede alcanzar fácilmente los 3 o más. Llevemos estos números a la realidad de una flota. Imagina un camión que recorre 120.000 kilómetros al año. Con un consumo eficiente de diésel, el costo anual en combustible podría rondar los $6.000. Un motor a gasolina, con su pobre eficiencia, podría multiplicar esa cifra hasta 8 o 10 veces para la misma distancia, superando los $50.000 fácilmente. Ahora multiplica eso por una flota de 10, de 50, de 100 camiones. La diferencia no es un ahorro, es la línea que separa la rentabilidad de la quiebra. En un negocio donde el combustible puede representar más de 1/3 de los costos operativos, esta eficiencia no es una ventaja competitiva, es el mismísimo aire que respira la empresa. Cada centímetro cúbico de diésel que se quema se traduce en centavos de ganancia que la gasolina simplemente se habría llevado por el tubo de escape en calor y humo. La fuerza bruta del diésel es impresionante, pero su frugalidad es lo que lo ha coronado como rey. Durabilidad, que alcanza el 1.000.000 de kilómetros. Hay una razón por la que ves camiones con décadas de antigüedad todavía surcando las carreteras, mientras que es raro encontrar un automóvil de gasolina con semejante kilometraje. La durabilidad del motor diésel es legendaria, casi mitológica. Esto no es un accidente, sino el resultado de un diseño forjado en el yunque de la exigencia. Un motor construido para soportar presiones de compresión colosales y generar torque masivo no puede ser endeble. Sus componentes son, por necesidad, sobremedidos. Los bloques de motor son más gruesos y pesados, los cigüeñales son más robustos, los cojinetes más grandes, y todo el conjunto está diseñado para un estrés constante, no para picos de revoluciones altas. Además, operan a revoluciones mucho más bajas que sus contrapartes de gasolina. Menos revoluciones significan menos ciclos de desgaste por minuto, menos fricción interna y menos calor generado. El diésel en sí mismo actúa también como un lubricante ligero, lo que contribuye a la vida del sistema de inyección. El resultado es una máquina que no solo trabaja duro, sino que lo hace durante un tiempo casi inconcebible. Es común, nada raro, escuchar historias de tractocamiones que superan el 1.000.000 de kilómetros sin una revisión mayor del motor, siempre y cuando el mantenimiento básico haya sido riguroso. Esta longevidad se traduce directamente en la ecuación económica. Menos tiempo detenido en el taller significa más tiempo en la carretera generando ingresos. Los intervalos entre cambios de aceite son más largos. Las revisiones mayores están separadas por años de servicio. Para un transportista, un motor diésel no es un gasto. Es un activo de larguísimo plazo, un caballo de batalla en el que puede confiar para recorrer la longitud de un continente, una y otra vez, durante la vida útil de varios camiones de pasajeros. Es la inversión definitiva en confiabilidad. La brecha atlántica. Motores colosales en Europa versus los pragmáticos en Estados Unidos. Observa con atención las carreteras de dos mundos. En Europa verás camiones con cabinas compactas pero que esconden bestias mecánicas como el Scania V8 de 16 litros y 770 caballos,
o el Volvo D16 de línea recta con 750 caballos, capaces de generar más de 3.700 Nm de torque. Cruza el océano hacia Estados Unidos y la potencia máxima ronda los 605 caballos, con un torque que difícilmente supera los 2.780 Nm, a pesar de que los camiones americanos son físicamente más grandes. ¿Por qué esta disparidad si la tarea es la misma? La respuesta es un cóctel de geografía, legislación y cultura. En Estados Unidos, el límite de peso federal para un conjunto semirremolque es de 80.000 libras, unas 36 toneladas. Las carreteras interestatales son largas, rectas y con pendientes suaves en su gran mayoría. Un motor de 500 a 600 caballos con 2.500 Nm es más que suficiente para esta tarea de manera eficiente y confiable. No hay necesidad física ni económica de motores más grandes y costosos. Europa es un rompecabezas distinto. Con 27 países, hay una miríada de regulaciones. En naciones como Suecia o Finlandia, los pesos máximos legales para configuraciones especiales pueden llegar a 60, 76 o incluso 90 toneladas. Además, la geografía europea está salpicada de montañas, con carreteras estrechas y pendientes pronunciadas en los Alpes, los Pirineos o los Balcanes. Subir 70 toneladas por un puerto de montaño exige un torque descomunal y constante, una tarea para la que los motores colosales europeos están diseñados. A esto se suma un factor cultural. En Europa, el camión tiene un estatus más personal. Los conductores invierten en personalizar sus vehículos, y un motor enorme y potente, especialmente un V8 con su sonido característico, es un símbolo de prestigio y orgullo, un imán para atraer a los mejores conductores en un mercado laboral muy competido. En Estados Unidos, el camión es más una herramienta pura, y el pragmatismo manda. Es la perfecta demostración de que la ingeniería no busca la solución más poderosa, sino la más adecuada al entorno. El futuro que ya ruge. Electrificación, y más allá del combustible fósil. El reinado del diésel, sin embargo, ya escucha los rugidos del futuro. La electrificación promete un mundo de emisiones cero, torque instantáneo desde 0 revoluciones y un mantenimiento radicalmente simplificado. Suena como el sueño perfecto. Pero para el transporte pesado de larga distancia, este sueño se topa con muros de realidad muy concretos. El primero es el peso. Las baterías necesarias para dar a un camión de 40 toneladas una autonomía útil de 500 kilómetros pueden pesar ellas solas varias toneladas, robando carga valiosa y aumentando el desgaste de todos los componentes. El segundo es la infraestructura. Cargar una batería de semejante capacidad no es como enchufar un celular. Requiere estaciones de megacarga de potencia extrema y horas de inmovilización, tiempo en el que el camión no genera ingresos. El tercero, y más crítico, es el costo. El precio de compra de un camión eléctrico pesado es actualmente prohibitivo, y el reemplazo de sus gigantescas baterías al final de su vida útil representa una incógnita económica aterradora. Otras alternativas, como el gas natural licuado, ofrecen menores emisiones pero una infraestructura de repostaje limitada y una densidad energética aún menor. El hidrógeno, ya sea en pilas de combustible o motores de combustión adaptados, brilla en el horizonte como una promesa de autonomía y repostaje rápido, pero la producción de hidrógeno verde es cara y la red de hidrogeneras es casi inexistente. En este panorama, el motor diésel no se mantiene por inercia, sino porque, hoy por hoy, sigue siendo la solución más equilibrada. Ofrece la densidad energética, la infraestructura global, la autonomía, el costo total de propiedad y la confiabilidad que la industria necesita para funcionar. Su evolución no se ha detenido. Los diésel modernos son máquinas de eficiencia y limpieza impensables hace 2 décadas. El futuro es eléctrico y de hidrógeno, sin duda, pero la transición para el transporte pesado será larga y compleja. Por ahora, y durante los próximos años, el corazón diésel, mejorado y optimizado, seguirá siendo el latido que mueve al mundo. Así que la próxima vez que uno de estos colosos te rebase en la carretera, ya no verás solo un vehículo grande y ruidoso. Verás una obra maestra de ingeniería en 2 actos. En su parte baja,
Un ballet de ejes inteligentes que se pliegan y despliegan, repartiendo peso con la precisión de un cirujano para proteger el camino, cumplir la ley y aferrarse al asfalto con la tenacidad de un gladiador. Si este viaje al centro de su ingenio te ha cambiado la forma de mirarlos, entonces mi misión está cumplida. Suscríbete para no perderte la próxima vez que desmontemos otra de las máquinas que hacen girar al mundo. Hasta la próxima, en la carretera del conocimiento.